Buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. ¿Cómo se sienten hoy? Bendecidos. Muy bueno. Qué buenos alumnos que tenemos hoy aquí. Ya están listos para responder. Bendecidos y bendecidos en verdad. Porque en primer lugar tenemos un día más de vida que Dios nos ha regalado. Y Él es el dador de la vida. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántos trajeron la Biblia hoy? La Biblia física en papel. 1, 2, 3, 4. ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Porque ¿saben qué? Me estaban tirando las orejas el otro día que yo ahora también uso el celular. ¿Y cuántos trajeron la Biblia en el celular? Poquitos. Ah, muy bien. Pero la mayoría entonces tiene que tener la Biblia. Vamos a usar Biblia. Tenemos siempre que usar la Biblia. Amén. Saludamos entonces a las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida también. Hoy tenemos una prédica un poco, no sé cómo llamarle, sorpresiva, digamos. Porque vamos a estar hablando de que los zapatos nuevos incomodan. ¿Alguien vino de zapato nuevo hoy aquí? No, los zapatos nuevos incomodan. ¿Sí o no? ¿Alguna vez les hizo un zapato nuevo, le hizo una ampolla? Ah, nunca les hizo una ampolla a un zapato nuevo. A mí, cuando era chico, sobre todo, era espantoso. Siempre, y me salieron unas ampollas, después duraban una semana. Y a veces hasta más. Pero bueno, gracias a Dios que nos permitía tener zapato nuevo. Porque a veces uno ni plata para el zapato nuevo tiene, ¿no? Y menos en nuestros países allá, con tantos problemas. La mayoría de los zapatos nuevos nos causan mucho dolor la primera vez que los usamos. Y son demasiado molestos, incómodos y nos sacan ampollas en los pies. Generalmente no nos gusta sufrir y hasta rechazamos el cambio. Miren que va a ir cambiando esto, se va a ir poniendo más, más fuerte, ¿no? Dice, la mayoría de los zapatos nuevos nos causan mucho dolor la primera vez que los utilizamos y terminan siendo realmente molestos. Con excepción de que alguien se compre algún zapato muy especial, casi todos los zapatos son molestos hasta que se amoldan al pie o el pie se amolda al zapato, pero principalmente el zapato entra en ablande. ¿Qué tendrá que ver esto? Dirán ustedes, ¿no? Con una prédica del día domingo, que los zapatos nos saquen ampollas y nos molesten. Bueno, vamos a ver qué dice Jesucristo entonces en la página siguiente. Dice, Jesús lo dijo con otros ejemplos. Mire qué interesante ahí lo que dice Jesucristo. Es decir, nosotros a veces enfocamos con ejemplos prácticos como lo hacía Jesucristo también, porque Él lo hacía con toda su enseñanza, se valió en ejemplos prácticos de la vida real y de lo que en aquella época la gente conocía. Y en Mateo 9:16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Cuántas veces hemos leído eso? ¿Y cuántas veces nos hemos detenido a pensar en el significado de esta parábola, de esta enseñanza? ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar? Porque a veces leemos la Biblia y después repetimos nada más, pero no sabemos lo que significa. El remiendo nuevo, dice, es la misma enseñanza que dio con el vino. Es decir, Jesús enseña la misma enseñanza con el vino en odres nuevos. Y dice que en tiempos bíblicos, cuando un vestido ya viejo necesitaba ser remendado, se le añadía algún pedazo de tejido también viejo, pues un remiendo de tela nueva, al contraerse, rasgaba las raídas vestiduras viejas. A medida que comenzamos
con esta enseñanza vamos a ir explicando el significado espiritual de estos usos. Porque Jesucristo siempre estaba dando un significado espiritual, pero en una forma física. Esas son las parábolas. Las parábolas son un ejemplo físico con un significado espiritual. Eso se estudia también ya pasó el aviso, en el Instituto Bíblico, el significado de las parábolas, qué significa una parábola. ¿Qué es un odre y cómo se usaba en tiempos bíblicos? El odre al que se le refiere la parábola de Jesucristo era una bolsa hecha de cuero, usualmente de cabra, y en tiempos bíblicos se usaba especialmente para contener líquidos. Ahí encontramos lo más aproximado de lo que se pensaba que eran los odres, es decir, abrían el cuero del animal, lo dejaban que se secara, después lo cocían, pero era cuero nuevo. Entonces ese cuero nuevo era lleno de vino, y una vez que estaba lleno, lo cerraban de la parte del cuello. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de odres también. Y entonces los cocían. A medida que el vino iba fermentando, el cuero se iba estirando, porque la fermentación del vino hace un gas que hace que la bolsa, digamos, que ese odre, que esa bolsa, se vaya hinchando, se vaya inflamando, es como un globo, digamos, ¿no? Y entonces se le ponía la cantidad suficiente de vino para que esa bolsa se hinchara, pero que no se rasgara, que no reventara, que no explotara. Y ahí era la cosa. Cuando se ponían el vino nuevo en odres viejos, como ya el odre viejo ya sí había sido estirado, llegaba un momento que no resistía y explotaba. Entonces, no se puede, dice Jesucristo, usar cosas nuevas con cosas viejas, no se pueden mezclar. Y esta enseñanza la vemos en varios ejemplos, y la vemos en las discusiones permanentes que él tenía con los sacerdotes, con los maestros, con los escribas, con los fariseos, que él estaba todo el tiempo regañándolos porque ellos estaban en una situación de odres viejos y no aceptaban lo nuevo, como el ejemplo de los zapatos. Es decir, cuando nuestros zapatos ya están amoldeados, caminamos muy cómodos y no tenemos ningún problema, pero cuando no están todavía bien amoldeados, tenemos problemas. Y esto pasa cuando la gente realmente se pone muy religiosa, cuando la gente se pone muy conservadora, cuando la gente se pone muy puritana, cuando la gente realmente ya está tan espiritualmente elevada y no acepta las correcciones que dice Jesucristo, que es principalmente el amor y el entendimiento hacia el prójimo. Nosotros tenemos realmente que a veces demostrar de una manera física el amor más que una religiosidad. Es decir, a veces nos ponemos religiosos y tenemos que modificar esa actitud que nosotros tenemos. Esa actitud que a veces nos lleva a cometer errores o a ofender a las personas porque nos creemos demasiado espirituales. A veces nos creemos que sabemos todo, que ya estamos, que ya hicimos todo, que ya tenemos 30 años de cristianos. Dicho sea de paso otro avisito. El 26 cumplo 30 años de que recibí al Señor Jesucristo. Así que estoy muy contento porque nunca en estos 30 años me he soltado de su mano, y al contrario, cada día Dios me fue usando y usando. Pero siempre he estado dispuesto a un cambio. Y siempre he estado dispuesto a reconocer mis errores, mis fallas, mis equivocaciones. Y entonces con eso Dios es como que me ha bendecido mucho más, porque yo le pido a Él y reconozco cuando yo cometo errores y que me equivoqué. Porque a veces el ego o el orgullo o el simplemente no lo pido porque me da pena, no pido perdón a la gente o no cambio. O sigo siendo en mi actitud como diciendo, yo soy como soy y así me hizo Dios. No, tú eres como eres, pero Dios quiere que tú te transformes y te renueves. Entonces, que no seas como los odres viejos, sino que seas un odre nuevo que se amolda a la fermentación del vino.
El molde nuevo son las nuevas del Evangelio que trajo Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Los odres viejos vienen a ser, para que nos situemos un poco mejor, el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento se manejaba por una ley rígida, ojo por ojo y diente por diente, y que había que apedrear a la gente que pecaba o que había que hacer muchas cosas, el Nuevo Testamento, el odre nuevo, trajo eso. Y nosotros hoy aquí que seguimos a Jesucristo y somos seguidores del Señor Jesucristo, somos discípulos de Jesucristo, somos odres nuevos. Tenemos que estar dispuestos siempre a recibir alimento y que ese alimento fermente en nuestra vida. Nosotros somos iguales que esos odres que mostramos, que nos vamos a ir, a medida que recibimos información, vamos a ir agrandándonos y vamos a ir recibiendo. Y tenemos que evitar ponernos en el odre viejo de la religiosidad. Cuando el odre era viejo, dice, y debido al mucho uso, perdía su elasticidad y se ponía muy duro. Si a este odre tan endurecido que ya había dado de sí y por tanto no estiraba más, se le ponía vino nuevo, el resultado era que al fermentar el vino se reventaba, perdiéndose tanto el odre como el vino. Entonces, llega un momento que ustedes se acordarán de las historias de los fariseos y los sacerdotes, donde estaban realmente desesperados atrás de Jesús, tratando de ver en qué se equivocaba para condenarlo. Y al final no encontraban absolutamente ningún motivo para poderlo condenar. Pero sin embargo ellos, odres viejos, estaban tratando de ver cómo podían hacer para sacarse de encima al odre nuevo, que es Jesucristo y que es el Evangelio que Él trajo y su palabra. En Mateo 9:17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan conjuntamente. ¿Qué está diciendo aquí espiritualmente Jesucristo? Que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, pero ha sido explicado y transformado en base al amor. Es decir, la ley es la base del Nuevo Testamento, es el cimiento del Nuevo Testamento, pero está sujeto al amor, no a la ley rígida, como decía anteriormente, del ojo por ojo y diente por diente, sino que está sujeto a el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Acordémonos que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, el amor es dar. El amor es dar, el amor es visible. La gente de aquella época vio cómo sacrificaron a Jesucristo, cómo lo crucificaron. Entonces, Jesucristo lo que nos está diciendo aquí es que lo uno y lo otro están conservados, dice, en conjunto, pero en base al amor, porque Jesucristo es amor y Dios es amor. Una vez curtido, dice, se aplicaba una costura alrededor del cuero, dejando solamente un orificio en la parte del cuello, por donde era vertido el líquido para su preservación. El vino nuevo o recién obtenido se vertía en el odre y se dejaba reposando. Conforme el vino iba fermentando, la bolsa de cuero se estiraba debido a la emisión de gas del contenido. Cuando el odre viejo y debido al mucho uso perdía su elasticidad y se ponía muy duro, si a este odre tan endurecido que ya había dado de sí y por tanto no estiraba más, se le ponía vino nuevo, el resultado era que al fermentar el vino se reventaba el odre, perdiéndose tanto el odre como el vino. Es decir, aquí, ¿qué quiere decir espiritualmente? Quiere decir que a veces nosotros tenemos que usar una forma muy suave para poderle explicar a la gente que realmente cuál es la conveniencia del Nuevo Testamento.
¿Cuál es lo que nos conviene a nosotros seguir en cuanto al Nuevo Testamento? Porque hay personas, por ejemplo, que nos encontramos que dicen, no, para mí la Virgencita es la que hace milagros. Y sabemos que el único que hace milagros es Dios. Pero si nosotros entramos en una discusión, como dice aquí, el odre viejo va a reventar, se va a enojar, se va a ofender. Entonces tenemos que tener cierta ética cristiana para poder hablar con aquellos odres viejos y poderles explicar bien la palabra, cómo debe de ser puesta en práctica. Porque a veces nosotros, muchas personas le adjudican milagros a la Virgencita o a un santo, y que porque el sacrificio que hice de rodillas hasta allá me dio resultado y tuve la sanación. Pero realmente el único que sana es Dios. Él es el único que sana. Pero nosotros se lo adjudicamos a otros. Pero ¿cómo rompemos a ese, o cómo enfrentamos a ese odre viejo? ¿Cómo enfrentamos a esa persona que por años ha estado creyendo en algo que es una mentira del diablo? Es muy difícil, entonces tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría espiritual para poderle explicar a la gente y traerla al camino correcto. A veces tenemos que ser firmes, pero no siempre podemos enfrentarnos de una forma muy firme, porque podemos hacer que esa persona se rompa. Y en lugar de ganarla para el reino de Dios, la estamos alejando del reino de Dios. Tenemos que tener cuidado con esas cosas a veces, cuando nos enfrentamos con personas que realmente son religiosas y que están exponiendo una creencia que está equivocada. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener, dice, ideas nuevas en congregaciones viejas. Ahí vemos a Mateo 9, 14 al 19. También eso está en Lucas, y esto era una situación de lo que los sacerdotes, los fariseos y los escribas de la ley le querían preguntar a Jesús, y le decían siempre sobre el ayuno. Dice, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos comen y beben. Y los tuyos comen y beben. Y entonces Jesús les hace el ejemplo, o les da el ejemplo de los odres y el ayuno, ¿no? ¿Qué pasaba con esos sacerdotes, con esos fariseos y esos escribas? Eran religiosos, eran conservadores, estaban ligados a las tradiciones, y Jesucristo les tuvo que romper esas tradiciones. Les tuvo que explicar, mira, realmente las tradiciones no van con Dios. ¿Por qué? Porque cancelan, eliminan el amor de Dios. Todo lo que sea tradicional elimina el amor de Dios. Por eso tenemos que siempre estar con ideas nuevas en congregaciones que a veces estamos muy cómodos y muy tranquilos, y no queremos salir del estatus que tenemos, venir, sentarnos, alabar, escuchar la palabra, ofrendar, y siempre la misma estática, siempre la misma cosa, la misma rutina. Tenemos que cambiar todo eso, tenemos que ser más participativos, tenemos que realmente decir, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Y estoy seguro que cuando usted quiere hacer algo para Dios, Dios le va a dar una tarea. Dios le va a dar una tarea, porque hay mucho para hacer. Pero usted tiene que dejar de ser ese odre viejo y pasar a ser un odre nuevo. Dice que el Señor Jesucristo la dio en respuesta al cuestionamiento sobre el por qué sus discípulos no celebraban el rito del ayuno. Dice, algunos de los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, pero los tuyos no. En los días del Señor Jesucristo, el ayuno se practicaba 2 veces por semana. Eso lo podemos ver en Lucas 18:12. Esta forma de ayunar no estaba completada en la ley, sino que era una imposición de los fariseos. Por lo que, si bien no era contra la ley, sí que socialmente estaba mal vista no hacerlo. Es decir, si bien el Antiguo Testamento no habla del ayuno,
pero sí era una costumbre tradicional que tenían los sacerdotes, los fariseos y los escribas, y ayunaban, a veces hasta 2 veces a la semana. Y entonces, ¿qué pasaba? Ellos querían hacer eso. Y cuando vino Juan el Bautista, como Juan el Bautista estaba dentro de la ley todavía, porque él venía a anunciar, pero sí estaba viviendo dentro de la ley, ellos sí ayunaban. Pero viene Jesucristo y le dice, mientras que yo esté aquí, no es necesario que ayunen. El problema va a ser cuando yo me vaya. Y ahí fue donde Jesucristo les responde. Y eso no le gustaba a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes. La intención de la enseñanza de los odres viejos es llamar nuestra atención y motivarnos a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre la religiosidad y la espiritualidad. ¿Somos espirituales o somos religiosos? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Realmente estamos siendo religiosos? ¿Realmente estamos siendo espirituales? Es decir, ¿siguiendo las enseñanzas de Jesucristo o seguimos una tradición? Cuidado con las tradiciones, porque dice que las tradiciones, dijo Jesucristo, eliminan la ley. Necesitábamos algo nuevo. Jesús lo sabía. Ideas nuevas. ¿Y qué pasa con los sacerdotes? Ellos no querían cambiar. Ellos querían seguir haciendo lo mismo que por siglos habían venido haciendo durante tanto tiempo, ¿no? Y dice, necesitamos algo nuevo, y Jesús lo sabía. ¿Cómo preparar el odre con nuevas ideas? Necesitamos cambiar, necesitamos estar atentos, necesitamos salir de la monotonía. Necesitamos que realmente hagamos cosas para Dios. Hagamos cosas sin salirnos realmente del ámbito espiritual, pero que hagamos cosas para Dios. Jesucristo en Juan 17 dice, no son de este mundo, pero están en este mundo, están viviendo en esta tierra, tienen una vida real, cuídalos y protégelos. Nosotros tenemos una vida real, pero tenemos que hacer cosas para trabajar para el reino de Dios. Y Dios está listo para hacer algo nuevo con nosotros. Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Dios quiere modificarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere realmente que nosotros nos movamos, que nosotros dejemos esa pasividad de venir a sentarnos en una silla y, como dice en el libro de Hebreos, que seamos oidores de la palabra y no hacedores. Tenemos que empezar a ser hacedores de la palabra. Dios quiere eso, quiere que nosotros hagamos algo. Dios quiere cambiar nuestra cultura y nuestra mentalidad. Dios quiere que nosotros hablemos de cosas nuevas. Ahora yo les traje a ustedes la primera parte que decía los zapatos, y a algunos les llamó la atención y por ahí dijeron, está loco este viejito, pero realmente son cosas nuevas y nos hacen entender, y estoy seguro que ustedes ahora se van a acordar por bastante tiempo de que los zapatos nuevos hacen ronchas y molestan. Y entonces se van a acordar de esta enseñanza de los odres y el vestido. De cuando ponemos un remiendo en un vestido viejo y ponemos un remiendo nuevo. O cuando ponemos vino en un odre viejo, se va a reventar. Lo mismo va a pasar con el vestido. Y lo mismo pasa cuando nos ponemos los zapatos. Entonces, esas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra pasividad. A veces nosotros decimos, bueno, yo estoy esperando en Dios, yo estoy esperando en que Dios haga algo. Ok, perfecto. Pero ¿sabe lo que dicen en la Biblia? Los que esperan en Jehová, dice, levantarán levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿estás esperando en Jehová? Ponete a volar, ponete a correr, anda rápido por todos lados, haciendo cosas. Mientras tanto, espera en Jehová, pero no te quedes sentado mirando tele o mirando el Facebook. Haz algo, haz algo. Mientras que esperas en Jehová, la palabra dice que tienes que correr, que tienes que caminar y que tienes que volar. Y a veces anda volando y qué rápido, ¿a dónde va tan rápido? Porque tengo que volar. Y ande rápido, ande corriendo, vaya, haga cosas, no se quede tranquilo, haga cosas para Dios. Hay una realidad que no se puede negar,
El cristianismo de hoy ya no corresponde al de aquellos mártires que eran echados en el circo romano y plenos de gozo y paz, morían devorados por los leones, alabando al Señor por el anhelo de la siguiente vida. Estaba leyendo y ahora justamente hoy antes de venir estaba buscando sobre los datos de los 17 misioneros que secuestraron en Haití. Según el gobierno de Estados Unidos todavía están con vida. Pidieron 1 millón por cada uno, es decir, pidieron 17 millones de rescate. Y el gobierno de Estados Unidos dijo que no les va a dar. Pero ¿saben qué? Nosotros leyendo esto eran tirados en la jaula de los leones y alababan al Señor. Yo digo, ojalá esos misioneros estén alabando a Dios y estén muriendo por una causa justa, porque eran 16 misioneros de Estados Unidos y 1 de Canadá. Pertenecían a una organización misionera a nivel internacional. Y los secuestraron ya hace 15 días, 15 o 16 días que los secuestraron. Y ellos están por una causa justa. Pero ellos tendrán puesta la mirada en que realmente la vida espiritual que van a tener disfrutando de una mansión de Jesucristo. Porque lo más probable es que estos guerrilleros los maten, aunque paguen el rescate, los van a matar igual, porque así trabajan los guerrilleros. Y aunque afortunadamente todavía no se puede generalizar, lo cierto es que lo que hoy se toma por cristianismo rápidamente, como la levadura que infla toda la masa, está convirtiéndose en un amasijo de dogmas ajenos al evangelio original. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a veces nosotros estamos errando el evangelio. Nos estamos enfocándolo desde un punto de vista personal y con intereses personales. Con intereses de lo que Dios me puede dar. Voy a la iglesia para recibir y tú tienes que venir a la iglesia para dar. No para recibir. Vas a recibir palabra, por supuesto, pero tienes que dar esa alabanza, esa devoción, eso que estamos haciendo los días que les pedimos que vengan aquí adelante y vengan al altar y manifiesten y vuelquen su alma, sus sentimientos y sus emociones a los pies de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que darle a Dios. ¿Y lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo por un interés? Porque si voy a la iglesia Dios me va a proteger, porque si voy a la iglesia Dios me va a dar esto, porque si voy a la iglesia voy a tener tal otra cosa. Tú vienes a la iglesia para alabar al Señor Jesucristo. Todos nosotros venimos a la iglesia para alabar al Señor Jesucristo, para agradecerle por todo lo que Él hizo en la cruz, por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, porque está preparando moradas allá arriba, como digo siempre. Qué maravilloso que nada menos que Él nos prepare una casa para vivir. Y nosotros estamos conformes, seguros de todo eso, de la vida eterna, o simplemente venimos por un interés económico, o por un interés de salud, o de bienestar, o cualquier otro interés personal. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 5:6. Dice que todavía necesitamos dejar esa levadura. Todavía necesitamos sacarnos de esa parte de la masa que realmente inflama nuestro ego y tenemos que volver al evangelio original. Los apóstoles todos no pasaron nada bueno. Todos, sin excepción, tuvieron su vida de sacrificio. Inclusive Pablo escribe en un momento que tenía un aguijón en la carne. No sabemos exactamente cuál sería el aguijón, pero sí tenía un sufrimiento. Y todos fueron. Pedro fue crucificado cabeza para abajo. Y todos fueron sacrificados. ¿Pero por qué fueron sacrificados? ¿Porque eran malhechores? No, por la palabra del Señor, porque llevaban el evangelio. Porque realmente estaban dando todo su ser para trabajar para el reino de Dios. Y gracias a ellos tenemos hoy lo que tenemos, que es el Nuevo Testamento. Porque si ellos no hubieran trabajado y cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ellos hubieran cada uno vuelto a su trabajo, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, porque cada uno volvió, el que era pescador, el que era el cobrador de impuestos, cada uno tenía sus actividades. Y se hubieran ido directamente.
El liderazgo de propuestas religiosas deja la sana doctrina y ha torcido el mensaje original de diversas maneras para ajustarlo a la motivación de la fe. Eso es Primera de Timoteo 6:5. Tratando de hacer frente a los altos costos operativos de su caro modelo religioso. El resultado es que si bien la asistencia es numerosa, al interior de esas congregaciones el pecado es escandaloso y desbordante. Muchas veces nosotros tenemos o nos enteramos de iglesias que tienen 5.000, 4.000, 3.000 asistentes, pero ¿cómo está esa congregación? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Está bien con Dios? ¿O están llenos de pecado? Y muchas veces tenemos ahora esto tan famoso que hubo en el último tiempo del evangelio de la prosperidad. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso nos lleva a la perdición. Porque estamos haciendo de Dios un trueque y con Dios no hace trueques. Lo he dicho varias veces ya y lo repito otra vez. Dios no hace trueques. Dios va a bendecirnos cuando nosotros hacemos nuestra parte, pero no porque hagamos un trueque. Si tú me das tanto, yo te doy tanto. Si yo te doy tanto, tú me das tanto. Eso es un trueque. Y eso no se hace con Dios, porque Dios no actúa así. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo 6:5. El resultado es que si bien la asistencia es numerosa, dice, al interior de esas congregaciones el pecado es escandaloso y desbordante, porque lo vemos en la avaricia. La otra vez estaba leyendo unas noticias que hay algunos pastores, y no los quiero criticar porque a mí no me interesa, pero sí lo digo como información, que tienen hasta 6 aviones para poderse mover de un lado al otro y no andar perdiendo el tiempo en las filas de los aviones comerciales. Imagínense. ¿Para qué quieres 6 aviones? O otros que han tenido casas de 2 y 3 millones de dólares que se han comprado. ¿Para qué con tanta cosa que hay? Y Dios, el otro día justamente le decía a una hermana, Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. No nos bendice para que nosotros acumulemos riquezas. Pobre del que está acumulando riquezas y no comparte la bendición de Dios. Porque la promesa que Dios dio a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones. No le dijo, vos vas a ser millonario, guárdate todo para ti. Porque te vas a morir, te va a quedar todo. Es para que tú bendigas, para que tú realmente apoyes la obra del Señor en tantos lugares que hay tanta necesidad. Ahora me estaba enterando que en Uruguay ya hay 2 o 3 personas que no tienen dinero para comprar Biblias. Y lamentablemente tenemos que juntar dinero, tenemos que mandar a las misiones, tenemos que mandar a los pastores para que ellos puedan tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se puede negar. No podemos decir, no hermano, si no tienen Biblia, que se arreglen allá con el pastor. No podemos negar. Entonces yo estaba pensando que si nosotros comenzamos en los sobrecitos que tienen ahí, que ustedes pongan $5 o $10 o $20 o lo que puedan y pongan para comprar Biblias y poderlas mandar allá, a los países donde realmente hay gente que no tiene Biblia. Y tenemos que hacer, ese es el odre nuevo, hacer cosas nuevas. Apoyar a la gente, mandar la palabra de Dios a donde no hay. Y la gente necesita conocer la palabra de Dios. Y algunos están pidiendo la palabra de Dios. Hay que salir de las propuestas religiosas y pasar a la práctica. Porque Santiago, en el libro de Santiago dice, muéstrame tu fe por obras. Y yo te mostraré mis obras por fe. Si usted tiene fe en Jesucristo, pues ve a ver qué obra está haciendo. Haga algo. No puede hacerlo físicamente, pero hágalo con $5. Pero mire, cuando hay 100 personas, ya $5 son $500. Nos da para comprar unas 10 o 15 o 20 Biblias. Depende de la calidad de la Biblia. Pero con $5, aunque usted crea que es insignificante, es mucho cuando somos muchos que estamos dando $5. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso está en Primera de Timoteo
4:1. Tomen nota porque no hay tiempo suficiente como para leer todos los versículos bíblicos, que hay muchos. Pero después ustedes en su casa los pueden repasar. Dios traerá una nueva forma de mensajes. Dice que he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Eso está en Isaías 42:9. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Traiga nuevas ideas, póngalas sobre la mesa, olvídese del pasado. Estamos dispuestos en hacer nuevos cambios. No perdamos la capacidad de edificarnos espiritualmente. No nos resistamos al cambio. Necesitamos ser transformados, como dice Romanos 12. Necesitamos ser renovados de los odres viejos a los odres nuevos. Nosotros somos odres nuevos. Necesitamos ese vino nuevo. Necesitamos esa calidad. Tenemos que declarar cosas nuevas. Inclusive hasta la nueva organización. Tenemos que tener una nueva organización. Tenemos que tener obreros y más obreros. Señor, es mi oración. Envía obreros a nuestra congregación. Que haya gente dispuesta a trabajar, dispuesta a colaborar. Necesitamos gente que esté dispuesta. Hay muchos ministerios que están todavía vacantes. Y necesitamos cubrirlos. Porque necesitamos trabajar para el Señor. Y no sobrecargar en una sola persona una cantidad de tareas. Vamos a tener una nueva cultura congregacional. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que dejar la comodidad. No va a ser fácil romper la antigua cultura de la iglesia tradicional, pero para Dios no hay nada imposible. Para Jesús no le fue nada fácil venir con las nuevas ideas que él traía del Evangelio. Jesús se tuvo que enfrentar a toda la oposición que tuvo, política, moral, religiosa. Él se tuvo que enfrentar a todo eso, pero sin embargo él siguió hasta lo último, hasta el último minuto, él siguió luchando por esa misión que él traía. Nosotros tenemos que luchar por eso. Traigamos nuestras ideas, pongámonos a trabajar. No nos quedemos sentados cómodamente escuchando y ya me voy el domingo lleno y qué bien, me hizo muy bien venir a la iglesia. Pero ¿qué estás haciendo para Dios? Traer nuevas ideas es fundamental, cambiar, decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Estar siempre pensando. Gracias a Dios tenemos hermanos aquí que siempre están atentos. No quiero nombrar a nadie en particular, porque a veces me olvido de alguno, pero sí. Tenemos hermanos que están dispuestos a hacer cosas para Dios. En la página siguiente dice, no nos resistamos al cambio. Vino nuevo en odres viejos. Transformémonos espiritualmente y vayamos rumbo a un crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la cultura de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir de la rutina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realmente demostrar que somos el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros formamos parte de un solo cuerpo. No somos individualistas, uno por allá y el otro por el otro lado, sino que estamos siendo solamente un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Reflexionemos y miremos realmente las cosas que tenemos que cambiar, tenemos que modificar, transformémonos espiritualmente. Dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto está escrito en Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos, hermanos. Ya mucha gente por diferentes razones que tienen personales han dejado de congregarse. No solamente en Nueva Esperanza, sino por todos lados, por lo que yo veo, la gente, lo que escucho de otros pastores, es que la gente ha dejado de congregarse. Pero la palabra dice que no nos dejemos de congregar, que estemos atentos a realmente para animarnos unos a otros, para realmente ser el cuerpo ese que estaba hablando, un solo cuerpo en Cristo. Si bien no es aconsejable seguir asistiendo a esos grupos grandes que hay, que
que son religiosos y que han cambiado la parte espiritual por la parte materialista. Nosotros tenemos que luchar por eso, por crecer espiritualmente. No nos dejemos de moldear, tengamos la mente abierta, tengamos el corazón abierto para poder recibir ese cambio, esa transformación. Hay una canción que dice: tú eres el alfarero, yo barro soy en tus manos, moldéame a tu imagen, Señor. ¿Cuántas veces oramos así? Y le pedimos a Dios: moldéame a tu imagen. Así como los zapatos nuevos se moldean al pie y deja de hacer ronchas. Porque a veces el entrar en el Evangelio nos hace una roncha. Porque tenemos que dejar muchas cosas de este mundo que son lindas, divertidas y agradables, pero las tenemos que dejar para venir a los pies de Jesucristo. Y nosotros nos resistimos, no nos resistamos. Rindámonos como se rinden los zapatos nuevos. Llega un momento que con el uso el zapato nuevo ya no molesta más. Y nosotros pasa lo mismo. Una vez que nosotros realmente estamos compenetrados con Jesucristo, con su enseñanza, cuando nosotros estamos decididos a ser un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, ya el Evangelio no nos duele. Ya el hacer muchas cosas que hace el mundo no nos molesta. Al contrario, dice: gracias a Dios que me sacó de aquella cosa que estaba allá, que me llevaba a una vida de perdición. Gracias a Dios que me sacó de eso. Pero tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestro entendimiento. De lo contrario, vamos a seguir siendo siempre tradicionalistas. Dejemos todo eso de lado. Dice en Habacuc 2:2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Para que corra. Es decir, vamos a salir corriendo de aquí para anunciar las nuevas del Evangelio. Dice: aunque la visión tardara, ahí hay un acento que no va, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Gloria a Dios. Es decir, la palabra de Dios dice que se va a cumplir. Aunque a veces nosotros la tengamos por tardanza, aunque a veces nosotros digamos: no, ya hace tanto tiempo que estoy orando y aquí no pasa nada. Me faltan ya poquitos minutos. Muy bien. Haga una lista de cosas que le gustaría hacer y preséntela al pastor, preséntela a los líderes, preséntela a nosotros. Haga declaraciones que vamos a hacer nuevas cosas. Declare que vamos a salir de la comodidad. Declare que ya no nos conformaremos más con vivir de nuestros recuerdos, porque muchas veces nosotros vivimos del recuerdo pasado. Oh, porque yo en aquella época hacía tal cosa y hacía tal otra. Olvídate del pasado. Jesucristo dijo que el que mira el pasado no es digno del reino de los cielos. Declaramos que no vamos a cambiar el odre, pero sí lo vamos a preparar para que podamos hacer cambios y salir de la conformidad. Prepare su odre, hermano. Prepare su odre, hermana. Prepárelo. Lea la palabra de Dios. Busque de Dios. Ya dejemos de recibir que queremos hacer la voluntad, dejemos de decir que queremos hacer la voluntad de Dios y continuamos siendo conformistas. Muchas veces: oh sí, yo hago la voluntad de Dios. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que seas como un águila, que levantes alas y vueles, que corras, que camines, que andes, que divulgues el Evangelio, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Pero decimos: sí, yo quiero, hallame aquí, Señor, yo iré, y después no haces nada. Dejemos esa conformidad. Desde ahora yo los invito, hermanos, a que realmente le pidamos a Jesús que nos ayude a seguir en su camino. A seguir en ese camino que es el único, la verdad, la vida, que es Jesucristo. Que nos lleve de la mano, que sea nuestro protector, nuestro Padre, nuestra guía, nuestro todo. Y cuando Dios está en nuestras vidas, nosotros realmente, nuestra vida cambia, nosotros nos sentimos diferentes.
nosotros vamos a sentir una confianza en la vida y vamos a saber aceptar la voluntad de Dios. Pero muchas veces preguntamos, ¿por qué nos pasa esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Porque no estás dentro de la voluntad de Dios y porque no estás conociendo la palabra. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si tú quieres salir de la conformidad y quieres participar en la obra de Dios, conéctate, participa, involúcrate, toma un compromiso, adquiere responsabilidad, deja de ser conformista. Mira, y ya para finalizar ahora, me va a llevar 3 minutos, que me dijeron que son los que me faltan. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y finalmente, Dios traerá una nueva forma de mensajes. Hermano, anímate, tienes que empezar a traer mensajes. Ya sea de una u otra forma, tienes que animarte a participar en la vida del Señor. Ahí tenemos, que lo encontré gracias a Dios, a los navegantes, es un grupo cristiano que pone cosas, y encontré la parte de la 2 de Timoteo 3:16 que acabo de leer, que dice, él enseña el camino que debemos tomar, nos reprende cuando hemos salido del camino, nos corrige para regresar al camino y nos instruye cómo seguir adelante en el camino. Eso es la interpretación no es mía, es de los navegantes de 2 de Timoteo 3:16. Imagínense ahí si nosotros. Y al final abajo me gustó mucho lo que dice, pero si no leemos la Biblia regularmente, es como tener los ojos tapados y tarde o temprano chocaremos. Leamos la Biblia, comencemos a preparar nuestro odre y adelante, hermanos. No se queden, sigan fuertes, hagan cosas para Dios, trabajen para Dios. Digan, quiero hacer tal cosa, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi don? Dios quiere que todos participemos. Dios no quiere que nosotros estemos sentados cómodamente ahora en estas sillas nuevas que son súper cómodas. Están más cómodas que los asientos anteriores. Pero ¿saben qué? Dios quiere que nosotros nos levantemos y empecemos a trabajar para el reino. Amén. Muy bien. Ya me dijeron que ya no me queda más tiempo. Muy bien. Qué sacrificio, Dios mío. Y a mí que me gusta hablar. Muy bien. Bueno, vamos a orar entonces y vamos a despedirnos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu amor. Te damos las gracias por Jesucristo que nos dejó, Señor, esta palabra de los odres y del vestido, Señor. Que realmente nosotros podamos ser, Señor, esos odres nuevos, Señor, ese vestido nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, agradarte cada día más. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora despedimos entonces a la parte de la congregación que está escuchándonos por internet, que Dios los bendiga también, y nosotros continuamos aquí en la iglesia con el servicio.